No te escucho, Camilo. Ahorita vamos a esperar que ingrese Raúl More. Compañeros, Okay, por favor. Correcto, correcto. Raúl More ya está ingresando ya. Para que Okay. continúe con la exposición, por favor, ¿ya? Correcto. Compañeros, todavía Raúl no ingresa, así que vamos a continuar con la exposición de Fernando. Fernando, por favor. Fernando. Fernando, continuamos contigo, por favor. No hay problema, no hay problema. Ya, por favor, prende tu cámara. Tu cámara, Un por favor, momento. préndela. Sí, un momento, por favor. Ausencia todavía de Raúl More, que tiene problemas técnicos, me imagino. Para continuar con la conferencia, tenemos la presentación del sociólogo Fernando González. El tema que habíamos previsto por hoy día es: nuestros ancestros hace 5.000 años generaron la riqueza y la redistribuyeron con una sociedad que vivía en paz internamente y en sus relaciones múltiples geopolíticas. Es el ABC de nuestro aprendizaje para salir de la pobreza. Es la hipótesis que formulo para Convergencia Peruanicemos con Unidad. Lo formulo ahora para el debate teórico político en la sociedad peruana y para el desarrollo del pensamiento que forjaremos desde las entrañas del Perú en el mundo de la comunidad peruana que vive en el exterior. Esta hipótesis de trabajo nos permite a nosotros pensar, repensar de manera diferente. Siempre desde los marxistas pensamos desde la lucha de clases. Los marxistas hemos pensado siempre el curso de la violencia revolucionaria, que era la única partera para el proceso de la revolución. Leyendo a Fidel Castro en estos días en su homenaje, él señala y dice lo siguiente: nosotros triunfamos la revolución porque nunca fuimos una fuerza violentista. Siempre a los que teníamos detenido o a los que lo derrotábamos en el campo de la lucha política y militar, defendíamos su vida. Repensé esas tesis. Me recordé el debate con los compañeros allá de Venezuela y también recuperando nuestras raíces milenarias. Caral, fue 800 años que vivió en paz una civilización, la primera civilización de todas las Américas.
las civilizaciones que se desarrollaron en el continente europeo, allá en el África, allá podríamos decir en el Asia, siempre sus relaciones nunca fueron de paz. Siempre su redistribución de la riqueza fue para la concentración de los que tenían la élite dominante. Nosotros tuvimos una élite que pensaba redistribuir la riqueza para el conjunto de la sociedad, no en términos de igualdad, sino en términos de desarrollo productivo y capacidad. Entonces, cuando nosotros formulamos esta hipótesis de trabajo, ¿teníamos nosotros una cosmovisión? Sí. Mariátegui, cuando trabaja el tema del factor religioso, no reconoce la espiritualidad del pueblo de nuestras entrañas milenarias. Y ahí se equivoca Mariátegui. Lo digo así abiertamente, porque vamos a debatir sobre Mariátegui. Mariátegui desconocía ese ámbito de la espiritualidad. La espiritualidad no significa religiosidad. La espiritualidad significa reconocer cuáles son las capacidades que tiene el ser humano en su mundo estructural interno, como lo tiene hoy día el pueblo asiático. Ese mundo interno que tiene una comunicación interna en su ser a través de sus 10 cerebros. Esa comunicación interna que le permite vivir en paz primeramente el ser humano. Esa comunicación que le posibilita en su espiritualidad para relacionarse con la familia, para relacionarse en la sociedad, en la comunidad. Esa espiritualidad es en relación a las leyes que nuestros ancestros conocieron, en relación a lo que ellos decían, adoramos nosotros a la mamapacha. ¿Por qué? Porque ellos tenían una concordancia, su espíritu con la mamapacha, su espíritu. No era una religión material, era una relación espiritual, reconocer las leyes de la naturaleza. Y no solamente las leyes de la naturaleza o la tierra, eran las leyes en el universo, cuando ellos se inclinaban ante el sol. Pero no solamente se inclinaban ante el sol, las élites se inclinaban en los tiempos del arco iris, porque era el mensaje del universo. Se iba a las fuentes, nuestros ancestros, a esos 13.700 millones de años, que hoy la ciencia lo dice. Pero nuestros ancestros, en su cosmovisión, tenían esa mirada, esa capacidad de cósmica. El dominio de la capacidad cósmica llevó consigo a tener nosotros escritura a través de los quipus. Llevó consigo a trabajar la redistribución de la riqueza y hubo una relación de los negocios. De ahí que existía el sistema de trueque. De ahí que existía un sistema de horizontalidad con los pueblos, con las comunidades, con los que fueron, podríamos decir, esos ayllus en los Andes, esos ayllus, podríamos decir, en la Amazonía. Era su relación de la civilización de Caral. ¿Cuál es la diferencia de ese comunismo primitivo, que llaman primitivo, a ese comunismo basado en la relación de la naturaleza? Que aquí en la civilización hay desarrollo de las fuerzas productivas. Hace 5.000 años, nuestros ancestros decidieron construir civilización. Nuestros intelectuales hablan que nosotros tenemos cultura. Por favor, nosotros somos civilización. ¿Y por qué quieren desconocer esa premisa? Porque nosotros eso nos da la autoridad, la dignidad de nuestro yo, hablar al nivel que hoy día tiene la dirección china, italianos, los que tienen raíces de civilización, con los romanos, exactamente. Nosotros somos civilización. Si no tenemos esta premisa para esta nueva época, simplemente seremos tratados como colonos mentales. De ahí que es necesario reflexionar sobre esta tesis de la redistribución de la riqueza. Entonces, nuestros ancestros generaban riqueza porque tenían ese dominio de la cosmovisión. Y nosotros tenemos que aprender lo que era la redistribución de la riqueza. Primero era que el ser humano tenía capacidad propia, y eso se forjaba en la adolescencia. Por eso nuestros ancestros formaban a las familias a los 14, 15 años, cuando hacían el Rimanacuy. Las familias iban a un proceso de entrenamiento de vida previa antes de ya familiar. Era una formación planificada en la familia, era un desarrollo. Y también aprendían al trabajo, de ahí que decían, no seas ocioso, porque se incentivaba
esa cultura de trabajo productivo. Pero no era solamente el trabajo productivo, era también un trabajo en relación a la cosmovisión. No era una actitud religiosa. Eso es lo que hay que comenzar a diferenciar. Nuestro pueblo ancestral tuvo una formación espiritual en relación a las leyes del ser humano, en relación a las leyes de la familia, en relación a las leyes en la sociedad y el Estado. No había un conflicto entre el Estado y sociedad. Había un proceso de empatía, había un proceso de convergencia. ¿Había una contradicción con las leyes del mercado? No, porque venían desde el norte del país, desde el norte de ese continente, venían de los Andes, venían, podríamos decir, de la Amazonía a negociar en canal. Cada uno traía sus productos, las familias, los ayos traían sus productos, venían a negociar. Y no era una relación de desigualdad, era una relación de reciprocidad y de valoración compartida en esos momentos históricos. ¿Eso se puede recuperar ahora? Sí se puede recuperar. Y el mal de la humanidad es ese pensamiento oscuro del egoísmo que tiene cada ser humano. Ese espíritu egoísta que quiere acumular riqueza. ¿Para qué? Por eso Bill Gates ha señalado con mucha cautela en su reflexión, dice, ¿no? El día que se mueran, que yo me muera, dejaré 10 millones de dólares a mi descendiente, pero lo principal es la educación y lo demás que sirva a la población mundial. Hoy hay gran riqueza en el mundo, que era el tema que tenía que enfocar Raúl. Hay gran riqueza que debe ser redistribuida, pero hay que dar una nueva división del trabajo. Caso concreto, en el Perú tiene que haber una nueva división del trabajo. Las personas tienen que trabajar en la cárcel, tienen que trabajar los vagabundos, tienen que trabajar las prostitutas, tienen que trabajar las personas para su dignidad como ser humano. Y el trabajo debe ser parte de la cultura en la familia. No debe haber una separación entre el trabajo intelectual, el trabajo espiritual y el trabajo productivo. No, desde la familia tenemos que acostumbrarnos a ese reciclaje en la vida familiar, el reciclaje frente al medio ambiente, cuidando nuestros jardines, nuestro pequeño huerto, haciendo trabajos científicos en la casa, amándonos unos a otros del hogar. Estos tiempos de la pandemia son tiempos para reflexionar que el gran factor en la construcción de la nueva sociedad, del mundo que tenemos que contribuir, es desde la familia extensa, alargada. ¿Y por qué digo ello? Porque si cada uno de nosotros ve su historia en su árbol genealógico, siempre hay un mundo subconsciente que le dice compartir, ser recíproco, ten algo para los empobrecidos, pero muchas veces nuestro egoísmo, nuestra superficialidad no nos permite ir hacia ese pueblo explotado, marginado, y lo tratamos desde la actitud señorial. No, en esta época la gran revolución espiritual será aquella que reconozca estos principios de reciprocidad. No es una formulación teórica, porque yo me acuerdo con los amigos Bahá'í allá en Italia, conversábamos, porque ellos también están de acuerdo con la redistribución de la riqueza y están de acuerdo con la gran construcción de la civilización universal. Me decían, nosotros no hemos encontrado una sociedad. Yo le digo, conversen con los Bahá'í en el Perú, y le dije, investiguen sobre lo que es Caral. También me acuerdo con los hermanos budistas, que también hablan de la civilización de paz. Hablan que siempre hay que pensar de transformar lo negativo en positivo. Eso era el pensamiento ancestral nuestro. Lo que pasa es que no hemos tenido una intelectualidad, arqueólogos, sociólogos, filósofos, que filosofemos lo que es Caral. Ahí está nuestra desventaja en la actualidad. Hoy es nuestro punto de partida para aportar. Felizmente, los peruanos somos no solamente ciudadanos en nuestro Perú, somos ciudadanos del mundo. Más de 3 millones de peruanos residen en el exterior. Lo que hoy día nosotros iniciamos, nos escucharán millones de peruanos en el futuro. Ya no seremos una voz marginal, ya no seremos una voz, podríamos decir, que nos pongan cortapisas en la lengua, ya no seremos, como se dice, arrinconados por una u otra corriente. Como decía Camilo, hoy día este espacio es gratuito.
Y los que van a triunfar son aquellos que decimos la verdad. Son aquellos que hemos analizado la realidad histórica. Y somos los que nos atrevemos a dar nuestros rostros a construir lo nuevo. O sea, en el Perú, una primera fórmula le he sugerido al dirigente Alberto Méndez, presidente de la Asociación de Toda la Sangre, trabajar un plan de 10 años para erradicar la pobreza. También lo he sugerido a los dirigentes de los comerciantes de la vía pública, al compañero Luis Almanza, un dirigente de la zona de Gamarra, que él ha sido también parte de la experiencia de los trabajadores del comercio de la vía pública. También el compañero Luis Valer, un dirigente de la micro y pequeña empresa, me conversaba hace 2 horas y me informa que me ha enviado un documento. Voy a leerlo y mañana vamos a tener una conversación a mediodía. Va a ser un reencuentro, estamos reencontrándonos, pero tenemos que ¿de dónde partir? Desde nuestras matrices, de nuestra historia. Si nosotros no partimos de nuestras matrices histórica, como decía Mariatti, sin calco ni copia, creación heroica, ahí tuvo la gran certeza de la mauta José Carlos Mariatti. Y ese es el principio, nuestra historia, nuestra raíz. ¿Y por qué tenemos que partir de nuestra raíz? Porque eso está en nuestra herencia genética. Tenemos de negro, de chino, tenemos de nuestros ancestros. Somos el Perú de toda la sangre, como nos decía José María Arguedas. Y por lo tanto, debemos sentirnos nosotros, revolucionarios, transformadores para esta nueva época. Pero va a ser una revolución desde el nivel cósmico. Es cierto que el nivel cósmico ahora está en el otro nivel, que es nada menos el tema cuántico. ¿Nos atreveremos a pasar por ese proceso? Creo que sí. La primera fase es reconocernos nosotros ellos. Eso nos permitirá dar un salto para entrar al tema de la física cósmica, porque el tema de la física mecánica no la atravesamos porque fuimos pisoteados por la mente colonialista que había en nuestro país, la mente colonialista que ha estado presente gran parte de nuestra intelectualidad en las clases dominantes. Siempre ha habido ese dominio para que no nos desarrollemos en el campo de la ciencia y la tecnología, en la industria. Pero hoy día predomina la física cuántica, está a otro nivel, más allá de la visión del espacio de la Tierra, está ya en el tema del sistema solar nuestro, la grande disputa, y por lo tanto tenemos que atravesar y correr este proceso histórico para luchar y persistir en la redistribución de la riqueza. Y no solamente vamos a erradicar la pobreza de aquí al 2030, que ese es el reto que tenemos que discutir con los partidos políticos de izquierda, de centro, de todos ellos, a discutir, a dialogar, pero con los datos, en una nueva división del trabajo en el Perú y a nivel internacional. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Y eso es parte de una decisión y una voluntad del núcleo histórico que hemos asumido Convergencia. Por lo tanto, el reto está en nosotros y la cancha tendremos que dar muchos goles para triunfar con el pueblo peruano para que el 28 de julio de 2021 digamos, ¡viva el Perú! ¡Venceremos! Fernando, excelente tu exposición. Raúl, por favor, continúa, por favor, con tu exposición. Tuvimos que dar el paso a Fernando. Por favor, continúa, Raúl. Raúl, ¿estás ahí? Raúl. Bueno, continuamos con los problemas técnicos, pero yo sé que Raúl los va a superar. Hoy tenemos la presencia de Yuri Montes, invitado como expositor, y nos va a hablar respecto al socialismo y cómo el socialismo puede acabar con la pobreza mediante sus sistemas sociales. Yuri Montes, buenas noches. Por favor, inicias la rueda, la rueda de expositores. Yuri Montes. Muy amable, gracias. Bueno, en primer término a todos los que están en la sala, muy buenas noches.
Una vez más agradezco la invitación de los amigos de Convergencia y felicitar la brillante exposición de Fernando. Él ha dicho algunas cosas que voy a tomar en mi exposición. Habló sobre el comunismo primitivo, que se plantea como una categoría de análisis para nuestra realidad peruana. También se habló sobre Mariátegui, uno de los mejores pensadores socialistas que ha tenido no solo el Perú, sino toda Latinoamérica, que es recordado mucho cariño en Yuri, Argentina, Ecuador y discúlpame. varios países. Yuri, por favor, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Disculpa. Está prendida, está Ya, prendida. ya, gracias, Sí, gracias. está prendida. Sí, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que bueno, ya. Se me pidió hablar un poco acerca de las enseñanzas que nos ha dejado el socialismo mundial, ¿verdad? Miren, actualmente, desde la caída de la URSS, el, el, el sector capitalista del mundo dio grandes júbilos y anunció con bombos y platillos que había triunfado. Es más, Francis Fukuyama escribió una obra que fue muy bien marketeada en todo el mundo, El fin de la historia, donde anunciaba el triunfo del capitalismo socialismo. Bueno, eso es parte de la propaganda, porque está querido influenciar en la mentalidad de todos. Hoy vemos en este año 2020 como el país supuestamente más desarrollado del mundo es incapaz de hacer frente a una pandemia, ¿no? A un virus. Un virus lo ha derrotado. Se descubrió que Estados Unidos tenía un sistema de salud de un país africano, un país del tercer mundo, del cuarto mundo. Entonces, no es cierto, pues, de que el socialismo ha fracasado como propuesta hacia buscar la igualdad y mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad. Han habido experiencias, la URSS ha sido la estrella en el camino del siglo XX. Ustedes se recordarán que la Revolución Rusa marca un antes y un después en la historia de la humanidad, al igual o más aún que la Revolución Francesa, y ha sido motivo de enseñanza para todos los socialistas del mundo. Una cosa que no dice la propaganda actual de los países capitalistas, de los G7, es que China es un país socialista, se reconoce como país socialista y actualmente es la economía más fuerte del mundo. Es más, los 10 bancos centrales que tiene Estados Unidos, bueno, China casi los ha comprado todos. Es más, Estados Unidos le debe una cantidad ingente de dinero a China, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a decir de que una de las enseñanzas que nos ha dejado el socialismo para vencer la pobreza es que el tema de la economía planificada no es un error. Por el contrario, el sistema capitalista lo que hace es la depredación del medio ambiente, trayendo consecuencias y pasivos ambientales muy fuertes en los países subdesarrollados. Hoy lo vemos en el Perú. Tenemos actualmente varios proyectos mineros grandes como las Bambas, o en la zona de petróleo, hidrocarburos, y sin embargo no se dice nada de por qué esos pueblos, que supuestamente deberían estar alegres porque hay desarrollo, hay inversión, hay capital, están ahora puestos en alerta y se han organizado y han protestado. En Loreto hace poco ha habido una protesta donde hay un muerto, pero muy casualmente han dicho que ha muerto de COVID, lo que no dicen que murió de bala, ¿no? Yo tengo informaciones de primera mano de la familia de ese muerto que lo han etiquetado como si fuese muerto por COVID. O sea, ahora todos los que mueren son muertes por COVID. Entonces, una de las cosas que nos ha dejado la experiencia histórica de la URSS es que si nosotros comparamos, por ejemplo, a esta gran nación que nació después de la Revolución de Octubre, vamos a ver cómo estaba la URSS antes, ¿no? Antes de la Revolución Socialista, ¿no? Y cómo está después, cuando ya es un gran estado. Llegó a ser la segunda economía del mundo, después de Estados Unidos. Llegó a poner un hombre en la luna y mejoró los ratios educativos y de nutrición de su gente, de su población. Entonces, no son logros vanos. Además, hizo un juego de equilibrio estratégico con Estados Unidos y con los países occidentales de Europa, que posibilitó que la clase obrera en esos países pudiera tener acceso a ciertos derechos sociales que antes no tenía. Cuando cae la Unión Soviética, masivamente el estado de bienestar social se retrotrae en esos países y los países sudamericanos más aún todavía, y se pierden muchos derechos.
En Perú tenemos muy pocos derechos todavía que están vigentes, y esto se debe pues a que tenemos un presidente y un gobierno eh, que es muy cariñoso con Estados Unidos, ¿no? Y con países occidentales, países capitalistas, en detrimento de su población. Entonces, ya vemos pues que de la experiencia del mundo del campo socialista, vemos también el caso de China. China, a partir de 1949, comenzó a considerarse como país socialista, después de la revolución, después de 20 años de guerra civil, ¿no? Contra los chinos nacionalistas, lograron tomar el control político, militar y económico de su gran nación y comenzaron su avance económico y mejoraron las condiciones de vida de su población. Eh, China tiene actualmente más o menos más de 1.395 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo. Entonces, y por tanto, también es el principal mercado mundial. Eh, China ahora tiene su propia agencia espacial, que es la punta de lanza de la investigación científica. Ha firmado un convenio con Cuba, otro país socialista, con el cual han creado una mega empresa, una mega fábrica, instalaciones de primera, eh, donde van a aplicar el interferón, que es un medicamento que ha sido sintetizado por la biotecnología cubana y que va a salvar muchas vidas en China y va a comenzar a comercializar este producto en todo el mundo. Eh, Volviendo al campo del ex país de la Unión Soviética, diremos pues que ahora Rusia, la Rusia de Putin, eh, bebe de las fuentes primigenias de un socialismo de protección a su población. Ha logrado un avance tecnológico asombroso, superando obviamente a Estados Unidos, y ustedes verán en las redes que circula una caricatura donde pone pues en sorna a Estados Unidos, y que es cierto, o sea, ahora Rusia tiene una vacuna contra este virus, que es la pandemia, que la OMS, con total desparpajo, ha hecho una cosa que es condenable a todas vistas, prohibir las necropsias que se hacían a los cadáveres que morían supuestamente por COVID, o que morían por COVID, hasta que en Italia un grupo de médicos con cierto corazoncito a la izquierda, eh, se atrevieron a ir contracorriente y comenzaron a hacer las necropsias y se dieron cuenta pues cuál era la causa de muerte y descubrieron pues cuáles eran los medicamentos que podían ayudar. Es decir, que si nos seguíamos con los parámetros de la OMS, que justamente está siendo financiada por capitales privados norteamericanos, ahí la fundación del señor Bill Gates tiene mucho que decir, eh, ellos seguirían muriendo mucha más gente, porque ustedes recordarán cuál era el protocolo de esta enfermedad. Si tú eres detectado de COVID, lo único que te decían, cuando tú morías, te llevaban tus restos, ni siquiera tus familias podían tener acceso a tus restos, te llevaban de frente a ser calcinados, impidiendo todo tipo de vestigio para poder investigar. Hemos retrocedido a la Edad Media, donde estaba prohibido abrir los cuerpos. Imagínense el escalabro que esto significa. Bueno, Cuba, un país socialista de Latinoamérica, para no tomar los ejemplos de China y la Unión Soviética, eh, tiene los ratios mejores de educación y salud. Las políticas eh, redistributivas que han tenido esos países de la riqueza generada, a pesar del salvaje bloqueo, a pesar del ataque mediático, a pesar de todos los atentados que que han hecho Estados Unidos contra los líderes de este país, hermano, han salido adelante. Ustedes recordarán que los grandes cantos de sirena que hacían los pro norteamericanos, los pro yanquis en la Florida, decían que cuando caía la Unión Soviética inmediatamente iba a colapsar Cuba. Y vemos cómo los cubanos, con una educación socialista, han salido adelante. Han desarrollado ahora una agricultura ecológica de primer mundo. Es más, muchos países del primer mundo, países capitalistas, están mandando a sus estudiantes de ingeniería agrónoma a poder ver la experiencia cubana y aprender de ellos. Si esto no es un logro del socialismo, entonces, ¿qué cosa es? Un debate que hubo en la universidad, en una universidad privada allá en Argentina, con mucho desparpajo, los liberales acusaban a los socialistas de que había fracasado el modelo y que era causante de pobreza. Y yo pregunto, ¿qué, ¿en qué estudio está basado tales afirmaciones? Cuando todos sabemos
que hacemos un análisis histórico de cómo estaban esos países antes de la intervención socialista y después de la intervención socialista, vamos a ver que mejoraron grandemente, los niveles de pobreza bajaron y hubo una mejor distribución de la riqueza generada. Lo que no se dice es que la corrupción que se comenzó a infiltrarse dentro de esos países como la Unión Soviética, estuvo digitalizada de Estados Unidos a través de operativos de la CIA. La guerra de Afganistán, por ejemplo, que fue financiada totalmente por el Tesoro norteamericano, hizo un desangramiento económico de la ex-URSS, imposibilitando su recuperación económica. Los gringos aprendieron muy bien de lo que les pasó en Vietnam. Entonces aplicaron la receta, esta vez llevando a la Unión Soviética a llevar a su ejército a Afganistán, donde fue, vamos a decir así, un Waterloo para las fuerzas soviéticas, quebrando la economía soviética y comprando a algunos líderes, y hay que decirlo así, algunos líderes del Partido Comunista Soviético, ¿no? Boris Yeltsin, por ejemplo, este inefable borracho que vendió a su país, o Gorbachev, que no supo defender la causa socialista y más parece un contubernio que tuvieron ahí para poder hacer que quebrara esta gran nación. De esta forma, su aparato propagandístico posibilitó hacer creer a la humanidad entera que el socialismo había fracasado con todas las de la ley. Actualmente en Alemania siguen funcionando autos hechos en la Alemania Oriental, refrigeradoras hechas en la Alemania Oriental que tienen muchas horas de duración, mucho más que los lugares occidentales. La pobreza es consustancial al capitalismo. Es más, el capitalismo necesita que la gente esté pobre, porque de esa forma nos tiene dominados, nos tiene del cuello. El sistema de salud en el Perú, por ejemplo, está planificado para fracasar. No hemos hecho una inversión con este sistema capitalista que tenemos ahora en el Perú, desde que fue fundada, los criollos que han estado en el poder, que han estado gobierno tras gobierno, ninguno de ellos podría ser tomado como socialista. Todos han sido adoradores del dólar. Primero Inglaterra, luego los capitales franceses y luego los capitales yanquis. Entonces vemos ahora los resultados, ahora vamos a cumplir ya todo el bicentenario, ¿no?, de la independencia, supuesta independencia que tenía nuestro país. Y esto no ha sido así, ¿no? Tenemos que nosotros, los socialistas, desenmascarar esto en la historia y aleccionar a las nuevas generaciones de que no caigan en este juego de palabras que hacen los liberales. No se quieren denominar neoliberales, se ofenden, ellos dicen que son liberales y que su máxima de Hayek y von Mises, ¿no?, que son sus grandes teóricos, afirma que la mano invisible del mercado lo va a arreglar todo, va a redistribuir de una forma más justa la producción socialmente hecha. Hoy vemos cómo en el mundo el ratio más rico, ¿no?, de los hombres más ricos y poderosos del mundo es equiparable a casi más de 20 países africanos, sudamericanos y del Asia. ¿Cómo es posible que haya tanta concentración de riqueza en este momento? Es justamente porque no ha habido un contrapeso que antes había para denunciar ese tipo de inequidades. Nosotros sabemos, entonces, que desde Cuba, por ejemplo, todos los niños tienen acceso a una educación de calidad gratuita, tienen asegurado unos mínimos de proteínas y calorías. Eso podemos decirlo en el Perú. Tenemos muchas personas que se mueren de hambre. Y aquí mismo somos una colonia, una neocolonia, eh, donde no somos dueños ni siquiera de nuestro dinero. Ustedes y nosotros nos descuentan por el tema de la AFPs, ¿no? Y vemos cómo estas AFPs, que son bancos privados, entre comillas, sirven a intereses de los grandes capitalistas de nuestro país y que los obreros, ¿no?, los empleados que hemos trabajado por años, estos dineros no podemos sacarlos. Y el día que nos vayamos de este plano de existencia, les van a dar una minucia a la viuda, si es que está viva, y a los hijos, siempre y cuando estén eh, en la universidad o sean dependientes. Y si el resto se va a quedar ellos, ¿no? Eso ha sido demostrado palmariamente. De febrero a marzo hubo una caída brutal y a muchos de los que estábamos en la FP nos han quitado así, pero muy graciosamente, entre 1.000, 4.000, 5.000, hasta un caso que he visto ahora que estoy asesorando, le quitaron a una profesora que estaba a punto de jubilarse
casi 25.000 soles de su fondo de jubilación. Esto es un robo descarado, que es producto del capital. Entonces, el socialismo ha demostrado con creces que sí es posible mejorar las condiciones de vida, ¿no? A través de una política económica distributiva. Actualmente en nuestro país son algo más o menos de 6 millones de peruanos que están en la pobreza, es decir, que no tienen lo suficiente, ¿no? Para poder tener una buena alimentación, acceso a salud y acceso a educación. Yo conozco el caso de muchos vecinos de Chosica que han confiado en el sistema de salud y han llevado a sus familiares enfermos a los hospitales, y ahí lo único que han hecho es entubarlos y dejarlos que mueran. Es patético decirlo, pero eso es una dura realidad. Y los medicamentos alternativos que están surgiendo no los venden o no los quieren vender. El caso de interferón de alfa 2B, que fue pedido por un grupo del gobierno regional, el gobierno de Arequipa, el gobierno central lo desestimó y lo paralizó. Eso habrá que decirse en su momento, en el Parlamento o en otro lugar. Yuri, Entonces, disculpa. nosotros tenemos... Sí, Yuri, dime. por favor, quiero que continúes, excelente. Ahorita el Zoom va a terminar. Quiero informarles que ingresamos de nuevo para que Yuri continúe y esperamos que también se reincorpore Raúl, por favor, para que continúe. Yuri, se cierra, empezamos de nuevo contigo para que continúes, por favor, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, continúa hablando. Chicos, ya saben, se cierra y entramos al mismo link, por favor. Perfecto. Entonces, desde la izquierda nosotros tenemos un deber moral. Nuestro deber moral es no bajar la guardia frente a estos discursos de sirena que hace el capitalismo a través de los medios de comunicación masiva. Tenemos que unirnos para poder mostrar con datos, con investigación, las bondades que han tenido en los países donde el socialismo ha existido como parte de la política de Estado, como parte de la estructura económica. En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, es un caso interesante que debemos investigar para ver cuáles han sido las causas económicas, no solo políticas, sino económicas, de su debacle. Hasta la década del 70, el crecimiento per cápita de la Unión Soviética era muy alto. Llegó un momento en que estuvo casi a la par de los países occidentales. Y ahí comenzó a haber una debacle en la productividad. Entonces,